Bienvenidos a un nuevo video en el cual se explicará sobre el habla de la Sierra Ecuatoriana. El habla de la Sierra Ecuatoriana tiene diversas influencias de las lenguas ancestrales. Por ejemplo, el uso del voceo, que reemplaza al tú en la comunicación oral. Es una clara característica de la sierra. También utilizamos lo que son los gerundios, los diminutivos, palabras en quichua y también arrastramos la R. En Cañar y Azuay, que se encuentra al sur del Ecuador, el cantarito tradicional es inconfundible. Asimismo, la letra R suele ser más arrastrada que el resto de los países. Otra característica es la manera de separar las sílabas en palabras como desayuno, ¿no? Entonces decimos desayuno, ¿ya? Desarrollo, con un breve silencio entre la primera y la segunda sílaba. ¿Ya? También tenemos otro tipo de palabritas que se utilizan en Cañar y Azuay. Por ejemplo, adefesio, que se refiere a persona, animal o cosa muy fea o ridícula. Chafa, que se refiere de mala calidad. Irizo, a una persona flacuchenta o también un poco enferma. Líchigo, que se refiere de mala calidad. Son expresiones de ese lugar. En Carchi también se encuentran ciertas particularidades, ¿ya? Por ejemplo, ala, que significa una voz para llamar la atención. Aparato, que se refiere a una persona inservible. Anacleto, que se refiere a una persona torpe para bailar o para el deporte también. Anda, significa no molestes o no te creo. En Quito se utilizan algunas expresiones, por ejemplo, la bola, que se refiere a abundante o un montón. Chapa acostado, que se refiere al rompevelocidades en las calles o en las carreteras. Chorro, que significa ladrón. Ñeque, que significa fuerza. ¿Ya? También un poco más al sur, en la provincia de Loja, el uso del castellano es bastante neutro. ¿Ya? De todas formas, es innegable que en el castellano de la Sierra Ecuatoriana hay una fuerte presencia de las lenguas ancestrales, sobre todo el quichua. Nosotros utilizamos demasiadas palabras del quichua. Vamos a realizar la siguiente actividad. Une la palabra quichua con su significado. Tenemos totora, pupera, minga, paspa, chaupi y carishina. ¿Ya? Entonces, totora significa planta, eh, pupera significa blusa corta, minga significa reunión de amigos para trabajar en comunidad, paspa significa agrietamiento de la piel. Chaupi significa mitad de una cosa. Karishina significa persona poco apta para las labores domésticas. Más bien saben decir Karishina a la persona que no sabe cocinar. Vamos a realizar la siguiente actividad. Investiga el significado de las siguientes palabras y expresiones, así como el lugar de la Sierra Ecuatoriana donde se utiliza. Por ejemplo, ¿qué garra? Significado que bien, y lo utilizan especialmente en Cuenca. Zurro es significado pues picado de viruela y lo utilizan en Loja. Cocacho, que significa golpe que se le da en la cabeza y se utiliza en toda la sierra. Soberado, que significa ático y lo utilizan en Tulcán. Ashku, que significa perro y lo utilizan en Ambato. Que fue, que significa cómo estás y lo utilizan en Quito. Eso está hecho un champús. Significado está entreverado y se lo utiliza en Imbabura. Las variaciones lingüísticas forman parte de la expresión de una región o un grupo humano. Las nuevas tecnologías influyen en cambios más rápidos de las variedades lingüísticas, con las variaciones permanentes por influencias externas.
Se refiere a que la lengua siempre va a ir cambiando, vamos adquiriendo nuevas cosas en nuestra comunicación cotidiana y también podemos tomar palabras del quichua y también palabras extranjeras. Bien, vamos a realizar las siguientes actividades. Vamos a seleccionar la respuesta correcta para las siguientes preguntas. Ya tenemos un dialecto. Es la modalidad de una lengua que se habla en un territorio determinado. Tenemos el quichua, es la segunda lengua más hablada en todas las provincias del país. El quichua y el shuar son consideradas las lenguas originarias, ¿sí? Que tienen mayor número de hablantes. Los americanismos son palabras o expresiones que ya no se usan en la lengua actual. Y el idioma es el lazo de unión más fuerte que tienen los hablantes de una misma lengua para poder comunicarse. Bien, en esta sopa de letras vamos a encontrar el significado de estas palabras. Por ejemplo, tenemos caleta, ¿sí? ¿Qué significa casa? Tenemos también posi, que significa afirmativo. Tenemos también cachar, que significa entender. Tenemos mashi, que significa amigo. Tenemos suco, que significa rubio o rubia. También tenemos mona o mono, que significa costeño. Tenemos ñaño, que significa hermano. Tenemos también chapa, que significa policía. Tenemos paco, que significa seguridad. Aquí entre chapa y paco vendría siendo casi similar, ¿ya? Seguridad o policía. También tenemos cárcel, ¿sí? ¿Qué significa ¿sí? Listo. Vamos a realizar la siguiente actividad. Vamos a unir el significado de lenguaje, lengua, habla y dialecto. Entonces, lenguaje son todas las formas de comunicación que existen. Lengua es el idioma característico de un país. El habla es la facultad o capacidad de hablar o de comunicarse con palabras que tienen los seres humanos. Y dialecto, pues es la variedad de una lengua que se habla en un determinado territorio. Las variaciones lingüísticas, recuerde que surge por varios motivos, ¿ya? Y se lo conoce como dialectos, cronolectos, sociolectos, los idiolectos y por otras razones circunstanciales. Los dialectos se refiere al lugar donde habita el hablante. Los cronolectos se refiere a la edad del hablante. Los sociolectos se refiere al nivel académico que posee la persona. Los idiolectos es el uso particular del habla de cada persona. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.